Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo. Todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates Transforma España. Nos metemos de lleno en las elecciones. En época electoral. En las que han pasado y en las que vienen, que es casi una sucesión de... Sí. No, sin casi, vamos, es una sucesión de campañas una detrás de otra. En verano. Se van a coger unos días de vacaciones en agosto los políticos más a gusto que yo que sé. Y bueno, los políticos y los no políticos también, los que nos toca... Y los votantes. Y los votantes, y a los que nos toca trabajar con todo esto también, por supuesto. Lo vamos a hacer de la mano de Ricardo Martí Fluxá. Ricardo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Federico, encantado de estar aquí. Y el placer es verdaderamente nuestro. Ricardo Martí Fluxá, para que ustedes sepan, aunque ya le conocen seguramente la inmensa mayoría, bueno, los más jovencitos yo ya no lo sé, ya es un poquito más. Han pasado muchos años. Por eso, pero ha sido jefe de protocolo de la Casa Su Majestad el Rey, secretario de Estado de Seguridad, y ahora es presidente del TEDAE, del Consejo de Administración de Neynor Homes, de ACI, del Instituto Tomás Pascual y de la Fundación Ancaria. Y con Ricardo, pues vamos a analizar un poquito. Por cierto, ayer tuve a Narciso Michavila. ¿Ah, sí? Sí. Hombre. ¿Tal? Ayer estuvo, bueno, por teléfono, estaba en Lima, pero ayer estuvo, bueno, tuvimos una entrevista bien larga. Ah, sí. Sí. Le invitamos para que viniera uno de sus Ya programas. lo sé, lo que pasa es que lo tiene, entonces me llamó y me dijo, el lunes desde Lima. Digo, pues el lunes desde Lima. Además tuve que cambiar el programa porque tenía que entrar a las 8, con lo cual todo lo que yo normalmente hago de 8 a 8:30, el boletín y todo eso, lo tuve que retrasar media hora, pero fue una entrevista estupenda y me dejó un titular que me gustó mucho, que os lo pongo encima de la mesa para empezar. A ver, deseando Dijo, oírlo. los votantes no van a regalarle ni una mayoría absoluta al Partido Popular ni otro gobierno de coalición al Partido Socialista. Está bien. Está muy bien porque además coincide bastante con los resultados que publicó de la encuesta GAT3 el pasado lunes y ayer. Ayer, con una primera aproximación que hubo el domingo, ¿no? Es decir, en el cual ya se veían un poco tendencias, sensaciones y más cuestiones, pero claro, es de alguna forma el titular que justifica los resultados que han dado, ¿no? Sí. Pues, Eduardo. Sí, yo tenía un poco la preocupación de Transforma España y elecciones. Bueno, transformar España es una labor que preside, es nuestro leitmotiv, pero se puede hacer la transformación más deprisa, más despacio. No todo el mundo tiene que ir a la misma velocidad. Yo creo que la cuestión está en que deprisa o despacio se haga dentro de unos límites razonables, que vaya entrando en el conjunto de la sociedad. Por tanto, ni el inmovilismo sirve para nada, porque no transformaría nunca España, ni tampoco esa rapidez que ahora hemos visto en la ley del bienestar animal y en la ley trans, que también se pasan de rosca. Yo creo que, por tanto, hay que ver estas elecciones municipales y autonómicas recién celebradas y las ya convocadas generales. Es un buen momento para advertir quiénes pensamos que pueden contribuir a esa transformación de España mejor. Pues empezamos, si queréis, por el análisis de lo que ha pasado, de dónde venimos. Empezamos por el dónde venimos y vamos hacia dónde vamos, ¿no? El de dónde venimos es el 28 de mayo y unos resultados que no por espectaculares dejaban de ser esperados en buena medida. Es decir, ayer una de las cosas que nos decía también Narciso Michavila es que buena parte de lo ocurrido ya se venía anticipando en las encuestas, ¿no? Salvo la del CIS, pero en el resto sí, ¿no? Es verdad que luego el vuelco en algunas comunidades autónomas fue un poco más allá de lo que se esperaba y a lo mejor, sobre todo en términos de consolidación de poder territorial, el Partido Popular alcanzó más de lo que estaba en un principio previsto. Pero, en cualquier caso, la tendencia era esa. Es una tendencia clara, evidentemente. Pero yo creo que también en toda elección municipal y autonómica también hay que contar con los
representantes, es decir, con los candidatos a los puestos. Por tanto, en muchos casos, a lo mejor el resultado fue mejor para un partido o para el otro por la categoría personal o por la ejecutoria del candidato. Por tanto, yo creo que la tendencia es evidente, se veía venir. Y lo que pasa en las elecciones municipales y autonómicas está bien claro. Pero yo creo que ese resultado y el titular de Michavila yo creo que es importante. Es decir, que ni van a regalar una mayoría absoluta a nadie, ni van tampoco los resultados a permitir otro gobierno de coalición similar al que tenemos ahora. De las elecciones municipales, esto que comentas tú, Ricardo, es interesante porque, claro, es verdad que en las elecciones municipales no se vota igual que en unas generales. Claro que yo, no. por ejemplo, pongo el ejemplo de una ciudad emblemática en esto, Vigo, claro, como antes lo era La Coruña también, ¿no? Es decir, son ciudades donde el candidato arrasa, Abel Caballero arrasa en Vigo, pero arrasa, o sea, directamente, literalmente, es que el resto ni existen, pero luego te vas a unas generales o a unas autonómicas y ya no gana el PSOE, gana el PP, ¿no? Entonces, es claro, el voto personal al candidato, sobre todo en las municipales, es distinto. Y también a una tendencia o a un partido. Tradicionalmente, en Cataluña, ganaba en las autonómicas el entonces Convergencia y Unió, y en cambio ganaba el Partido Socialista en las generales. Es decir, que era otra tradición y constante, es decir, hasta que sucedieron determinadas cosas en Cataluña y cambió un poco o mucho las tendencias, ¿no? Pero sí, yo creo que es un factor discordante. Es decir, que no sabemos muchas veces qué puede pasar, para bien o para mal. Es decir, en el caso de Vigo, pues está claro que en Galicia viene ganando el Partido Popular desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero pese a todo, pues Vigo seguirá ganando el Caballero siempre que se quiera presentar, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante el analizar estos resultados y luego veremos los sondeos de las generales, porque ha sido un vuelco. La impresión es que había sido un vuelco. Si examinas el número de votos, no ha habido tanta diferencia. No. Y sin embargo, el poder institucional ha cambiado de manos casi de manera general. Pero yo creo que una de las causas es que la derecha ha ido dividida en dos, porque la gente se ha olvidado de Ciudadanos, ya ha ido en Vox y Partido Popular, mientras que la izquierda ha ido más dividida. Y por tanto, con el sistema, la ley electoral, el sistema que tenemos, esto perjudica mucho a los partidos que no se unen. De manera que yo creo que en número de votos no ha habido tanta diferencia. Más o menos, yo tengo aquí, el PP ha sacado el 31,53 y el PSOE el 28,12. Que en número de votos tampoco son tantos. De alguna manera se ha dado la vuelta a los resultados del 19. Pero esa división sí les ha perjudicado mucho. El que fuera más dividido el voto de izquierdas que el voto de derechas les ha perjudicado mucho. En todo caso, lo que parece anticipar los expertos es que el ciclo ha cambiado. Que lo que antes, el hartazgo que había con el PP en el 19, después de los errores, el proceso del que hablabas y tal, y sin embargo ahora lo que parece es que es el hartazgo del PSOE, y si me apuráis, más que del PSOE, el hartazgo de Sánchez. Yo creo que, como se han encargado de poner de relieve algunos líderes autonómicos del PSOE, ha sido Sánchez el lastre que les ha evitado o ganar o tener un mejor resultado en estas elecciones. Sí, de alguna forma también, pues algún representante del PSOE pues ha comentado que las cosas se habían hecho bien. Lo que pasa es que de alguna forma el presidente caía mal. Y entonces que era esto, de alguna manera, podía incidir. Pero hay un tema, ya que estamos en Transforma España, que siempre tenemos en la mente. Yo creo que también alguna vez se te habrá planteado, Eduardo, que es el cambio en la ley electoral. Que es algo que parece evidente visto desde fuera, pero incluso en el gobierno, bueno, pues que puede participar en el año 96, en el que tú también estabas como ministro de Defensa, bueno, pues después hubo una mayoría absoluta, que tal vez se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo. Mi percepción, me pasa como Eduardo, que hemos querido transformar España, pero nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Pero pese a todo,
había poca voluntad por parte de los partidos en hacer un cambio de ley electoral. ¿Tú ves alguna razón detrás de todo ello? Yo creo que sí hay un error en estos 40 años de democracia, que ya es un lugar común aceptar que son los mejores años de la historia de España. Totalmente. Que si hay un error es no haber llegado los dos grandes partidos que han vertebrado el sistema, PP y PSOE, no haber llegado a un acuerdo, pero desde muy al principio. Sí. Entonces, yo tengo una esperanza que después de la polarización a la que este gobierno y los diferentes componentes de este gobierno tanto han contribuido, ese es el momento, dice el refrán, que tras la tempestad viene la calma. Sí. Bueno, pues estamos teniendo una tempestad enorme dentro del gobierno y del gobierno fuera, una polarización, una radicalización que incluso ha pretendido trasladarse al ámbito de la sociedad general, lo cual en un país que ha tenido 4 guerras civiles en siglo y medio es una locura, ¿no? Bueno, pues esa polarización que hemos sufrido en carne propia, yo creo que es la que ahora justificaría un acuerdo. Cualquiera que fuera el partido ganador, una vez que Sánchez estuviera fuera de cuestión, se podría llegar, a lo mejor con más probabilidades que las victorias fantásticas o de Felipe González o de Aznar. Ahora sí se puede llegar, ahora ya han visto los resultados de no tener un acuerdo y haber tenido que someterse a la intimidación de los partidos minoritarios nacionalistas. Yo creo que es un momento fantástico en la línea de lo que dice Eduardo, es decir, después de la tempestad y la calma, sobre todo cara al año 2024. El año 2024 es un año a nivel global fundamental. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones casi en 50 países europeos y en 50 países mundiales, que decir, no solo europeos. Tenemos también elecciones al Parlamento Europeo, tenemos elecciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un momento fundamental para que España, que tendrá que, evidentemente, pues tendrá que intentar solucionar muchos problemas que están en la mente de todos nosotros. No van a ser años fáciles, ni el 24, ni el 25, ni el 26. Van a ser años complicados en muchas cuestiones y en muchos temas. Dar y presentar un Frente Unido. Un Frente Unido que indudablemente tiene que estar en manos de los dos grandes partidos que han vertebrado este país y que han vertebrado nuestra democracia. Yo tengo que reconocer que Fernando Jáuregui y yo, que durante mucho tiempo hemos estado insistiendo cuando estábamos nosotros en la COPE en la necesidad de hacer esa reforma de la ley electoral, yo he tirado la toalla. Lo digo sinceramente. No sé si al final alguien entrará en razón, pero yo he tirado la toalla, yo ya no lo pido más. Pero yo creo que la única posibilidad, la única razón tal vez es, al principio, no ya con una democracia muy establecida como la nuestra, es permitir a los partidos nacionalistas, los partidos regionales nacionalistas, que participaran en la gobernanza general del país. Bien, pero eso ya lo han hecho, lo están haciendo, contribuyen unos, no contribuyen otros, en fin, la forma que se considere. Pero yo creo que esa batalla que hacéis Fernando Jáuregui y tú, creo que hay que seguir apoyándola. Hay que tener en cuenta que un acuerdo entre los partidos políticos nunca es fácil. Cuando los partidos tienen unas mayorías minoritarias tampoco es factible, es fácil. Pero el más difícil de alcanzar acuerdo entre políticos es la ley electoral, porque la ley electoral es la que va a decir quién tiene. Yo recuerdo que un ministro inglés estupendo, buen amigo nuestro, que era Tristan Garel Jones, decía que los conservadores británicos, aun ganando el número de votos por el 6%, perdían las elecciones porque no se había corregido la ley electoral desde tiempo inmemorial. ¿Y qué pasaba? Que las poblaciones se habían ido trasladando, moviendo dentro de Gran Bretaña y no se reflejaba en las elecciones. Entonces, en una circunscripción se podía ganar un escaño con el 70% de los votos que en otra. Y aquí pasa algo de eso. Y por eso el que en momentos, si es verdad que se termina la tempestad, creo que sería un buen momento para canalizar eso. A mí me parece que no tiene sentido el que un partido con arraigo en una región
esté gobernando la totalidad de España cuando dice abiertamente yo no creo en España. Pues si no cree en España, no se ponga usted a los mandos de España. Si usted no cree en ese coche, no lo monte, ponte otro. Que vayan a sus parlamentos regionales, estupendo. Pero oiga, usted no aquí. Y eso lo hemos sufrido quizá ahora más agudamente que nunca, pero siempre ha habido algo de eso. Sí, lo que pasa es que quizá en esta legislatura es donde más yo creo que esa es una de las razones. Ha sido más evidente. Claro, yo creo que esa es una de las razones. Eso que decías tú antes, el que Sánchez caiga mal, que no sé si se cae mal o simplemente, yo lo hablaba ayer con una persona del Partido Socialista, yo creo que es porque es verdad que en el Partido Socialista dicen, ¿cómo si la economía no va mal? ¿Por qué? Porque la economía, siempre se dice el bolsillo, la economía es lo que mueve a los votantes. ¿Por qué estamos teniendo el problema no son la economía, el problema son los pactos? Es que la economía no mueve solo a los votantes. Los votantes se mueven por otras cuestiones. Y ahora se mueven por los pactos. Nadie se va a la guerra por un punto más o 2 puntos más del PIB. La gente se sale a la calle por ideología, por pactos y por sensaciones. Y los pactos le han hecho mucho daño. Y por pactos, mucho daño, evidentemente. Pero muchísimo, además. Claro. Mucho más yo creo que de lo que ellos, no solo el pacto con Bildu sino el propio pacto con Podemos y la gestión de ese gobierno de coalición es nefasta. Es que es una gestión imposible. Claro, esa es la cuestión fundamental. La gente lo que ha percibido es un choque constante, una continua confrontación dentro, en el seno de un gobierno, y dices, esto no es estable, eso no puede funcionar. La gente lo ha percibido y Sánchez lo percibió. Sánchez antes, cuando estuvo en la anterior campaña electoral, lo dijo bien claro, no podría dormir con el Podemos, jamás, ¿cómo quiere que le diga? Jamás firmaré un acuerdo con Bildu. Él se daba cuenta de eso. Mi sorpresa ha sido que cuando hemos vuelto a esta época también electoral, no ha repetido su discurso. No puede. Bueno, ahora no puede pero un año antes, de repente simular una ruptura trágica, no solo, vamos a ponernos 10 años antes. ¿A quién se le ocurre presentarse a unas elecciones en España de la mano de independentistas y de herederos del terrorismo? Nadie. ¿A quién se le ocurre? Si el 80% de los españoles no quieren ni una cosa ni la otra, y me quedo corto con el 80%. Entonces, eso ha sido, a mi modo de ver, un error capital haberse presentado de la mano de Podemos y de la mano de Esquerra y de la mano de Bildu. De hecho, cuando al día siguiente de las elecciones convoca la rueda de prensa, yo recuerdo que estaba en la tele, lo primero que pensamos todos no pensamos en las elecciones anticipadas, pensamos, va a romper. Claro. Fue lo primero que pensamos todos, va a romper el acuerdo de coalición. Porque es lo que porque tiene que además tendría todo el sentido haber aguantado durante 6 meses con otro gobierno y el cual diciendo, he entendido el mensaje, Es decir, comprendo que no puedo seguir con el gobierno que tenía. Exactamente, con nuestros compañeros de viaje. Tengo que ir a otra cosa. Y tenía 6 o 7 meses de aquí a diciembre para ver. Porque claro, ahora nos encontramos frente a un plebiscito, ¿no? Es decir, o conmigo o contra mí. Sí. Y yo creo que otra cosa importantísima de estas elecciones, en eso que hablamos de tendencia, es que aquí ha habido esa democracia que empezó en la transición y que todos hemos elogiado, que se basó en 2 partidos fundamentales, en un bipartidismo imperfecto por estos nacionalismos periféricos, pero básicamente era un bipartidismo. Entonces, PSOE y PP se disputaban los votos. ¿Dónde se encuentra PSOE y PP? En el centro, centro-derecha, centro-izquierda. Y entonces los mensajes que lanzaban eran moderados y centristas y centrados. De repente aparecen en las elecciones del 15 gente a sus extremos, primero Podemos, luego Vox, no digo Ciudadanos, porque Ciudadanos no estaba en un extremo, estaba en el centro. Pero es un producto también del 2015, ¿eh? Seguro. Sí, claro. Seguro. Pero digo, el hartazgo de los 2 grandes partidos. Eso es. Entonces, al ver que le quitaban votos por su derecha al PP y por su izquierda al PSOE,
esos grandes partidos del sistema que se miraban uno a otro disputándose los votos, empiezan a mirar a sus extremos y entonces eso ha llevado a una polarización. Y lo que me resulta interesante de estas últimas elecciones que ha habido, aunque sean municipales y autonómicas, es que parece claro que volvemos a un bipartidismo. Esa es mi duda. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que claramente vamos hacia dos grandes tendencias, porque además, en el fondo, yo creo que es un concepto que tú también, yo creo que lo compartimos, que es esa polarización, digamos, política por una parte. La sociedad tampoco lo ha sentido tanto. Uh-huh. Es decir, nuestra sociedad, hubo un estudio que ha hecho Emilio Lamo Espinosa, en el cual llega a esa conclusión. Es decir, que la sociedad está mucho más tranquila que los partidos que representan a esa sociedad. Y yo creo, porque se suele decir que tenemos un cinturón de seguridad que no tiene Venezuela, o que no ha tenido Nicaragua, o que no tuvo Cuba, y es la renta per cápita. Claro. Y entonces la gente que gana $30,000 no tiene las mismas ideas que el que gana 300, no las tiene. Y entonces eso es una sociedad que tiende a la moderación. Uh-huh. Y de repente irrumpir unos señores con discursos apropiados para Venezuela o para Cuba, pues mire usted, ha tenido el fracaso que ha tenido. Claro. Yo creo que hay otra cosa. Es verdad que en estas elecciones Podemos ha sido muy disminuido. Ha desaparecido. Sí, así desapareció. Pero Vox no. ¿Por qué no Vox? Mi tesis es que Vox nace por 1000 razones, pero está alimentado por el temor que produce Podemos. En la medida en que Podemos habla de una nación de naciones y de dejar que sea esto una confederación, eso lleva a la gente a posiciones más radicales en política. Esas leyes que comentábamos del bienestar animal, del solo sí es sí, no sé qué, eso lleva a la gente por temor, pero la hace más extremista. Si Podemos ha caído tanto, o como tú dices, ha desaparecido, yo veo que es una cuestión de tiempo que el votante de Vox diga, oiga, me interesa el voto útil, voy a votar al PP, que al final es la moderación que a mí me gusta. Sobre todo porque el país es moderado, es decir, el país de 0 a 10 se encuentra pues en una enorme mayoría pues entre un 4,5 y un 6,5, uh-huh, o una cosa de este tipo. Y por otra parte yo creo que también hubo en la aparición tanto de Vox como de Ciudadanos hartazgo hacia el Partido Popular. Es decir, un momento, porque el Partido Popular en la época de José María Aznar englobó todo lo que suponía derecha. Toda la derecha. Toda. Es decir, que la Alianza Popular ya era una reliquia. Una reliquia, claro, y tal. Y entonces, mientras que en cambio había gente muy de derechas, porque votaba al Partido Popular, que se sentía engañada por el Partido Popular, porque determinados temas que eran, a su juicio, importantes, pues no lo estaban defendiendo, no lo estaban haciendo de determinada forma. Y por otra parte, la gente moderada se sintió muy cómoda con un partido como Ciudadanos, porque era un nuevo mensaje, era un mensaje de gente que no tenía ningún tipo de pasado, ningún tipo de cadáveres en el armario, no había aparecido en ninguna historia de la solamente, no exactamente. Bueno, uh-huh. Todo ese tipo de cosas no aparecían. Entonces era fácil de votar. Y entonces tuvieron un momento rapidísimo, uh-huh, pero luego por la propia moderación de la sociedad española, pues ha ido disolviendo, además de los posibles errores que han, uh-huh, podido cometer algunos de sus líderes, ¿no? Uh-huh. Pero que el tema fue ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que eso tienes razón. Y fue así, o sea que ahora lo que hay que esperar es saber cómo se consolidan en las siguientes elecciones. Lo vamos a comentar después de la publicidad y a la vuelta ahora a las 9. Nos vamos un segundito, no se me vayan, que volvemos enseguida.
Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Seguimos aquí en el balance de nuestros debates Transforma España, haciendo análisis de lo que pasó en esas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y lo que puede ocurrir el 23 de julio y las consecuencias para lo que venga después de esas elecciones. Volviendo un poquito otra vez al principio, una de las cosas que a mí me sorprendió de esas elecciones del 28 de mayo es que ese discurso que el Partido Socialista se ha empeñado en mantener, que yo creo que empieza a bajar un poquito la intensidad que viene el miedo a yo me acordaba de los Doberman de Alfonso Guerra, sí. El miedo a que viene a la extrema, a la derecha extrema y la extrema derecha, repetido 6 veces, sí, pues como hizo ver eso Vallés ¿verdad? Pues no tuvo ningún impacto. Quiero decir, desde luego en esas elecciones no tuvo ningún impacto. Es decir, de hecho, yo me estuve especialmente atento a lo que ocurría en Castilla y León en las municipales, porque no había autonómicas, y el PP ganó. Y claro, Castilla y León es donde se gobierna con Vox. Y el PP ganó. Es decir, no el ciudadano, el votante, no entendió que debía dar un voto de castigo al PP por ese pacto con Vox. Hoy hay un pacto un poco rarito, Valencia. El pacto en Valencia, coges los ejes del pacto y no sabes quién los ha escrito, pero bueno. Pero sí, son yo tampoco lo he visto, únicamente he visto que se había desplazado, si eso se puede llamar un desplazamiento de cabeza de lista para el Congreso. Se va de cabeza de lista al Congreso, Carlos Flores, que había estado condenado por un delito de maltrato. Pero hace muchos años, 20 años, sí. Pero todavía no era delito No, pero había estado condenado. Está condenado. Era Vox. No, Vox. Era Vox, siempre. Sí, es Vox. Sí, Vox. Pero bueno, eso es digamos que es más la anécdota, o que él va a seguir luego como candidato a las generales por Vox. Le ponen un problema a Feijóo y luego tiene que contar con ese voto, pero bueno, eso es un análisis distinto. Lo cierto es que sí que ha habido acuerdo hoy entre el Partido Popular y Vox para la Comunidad Valenciana, y se está cerrando acuerdos en ayuntamientos. También lo ha habido en Elche. Y está cerrándose acuerdos en Toledo, y en Talavera y en muchos más sitios. Se están cerrando acuerdos para gobernar en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Sí. ¿Esto le puede pasar factura al PP el 23 de julio? Mi sensación es que no, que ya está totalmente descontado en el voto, pero no lo sé. No sé qué piensas tú, Ricardo, pero a mi modo de ver, la gente tiene absolutamente normalizado, la gente votante de centro derecha del PP tiene normalizado que es Vox, porque Vox son el hermano descarriado, no es el enemigo. Y entonces, ¿por qué el hermano descarriado? Porque lo que decíamos antes, se ha extremado, se ha ido más al extremo. Pero son señores que, pese a lo que diga quien diga, respetan la Constitución. No les gustan las autonomías, pero respetan lo que diga la Constitución. No les gusta todo lo de Europa, pero cumplen la Constitución. Mire usted, a mí me da más miedo el que dice que hay que cargarse el sistema del 78, ¿no? Por ejemplo, o que hay que abolir la monarquía, o que hay que hacer determinadas cuestiones que realmente, pues están un poco en contra de todo lo que ha vivido este país. Incluso la transición, que, como hemos repetido, como he repetido muchas veces, probablemente mucho más nuestra generación que cualquier otra, que es los mejores años que ha tenido la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, frente a todo esto, es decir, ese miedo, yo creo que la gente de centro derecha se siente perfectamente cómoda, yo creo, con un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Como por otra parte, una gran parte del centro izquierda que se siente profundamente incómoda con que haya habido determinados pactos. Yo creo que eso es una diferencia importantísima, y que además se va a ver, y que también se va a ver ahora probablemente en las elecciones. Es decir, que esos pactos a los que tú te referías antes han sido definitivos, han sido definitivos en ese aspecto, ¿no? Mientras, en cambio, yo creo que, pues evidentemente, a lo mejor los señores del PP muy moderado, habrá cosas que le pueden, escocer de determinadas posiciones, pero de señores que creen en la Constitución, y que evidentemente hay cosas que pueden escocer cuando hacen determinadas manifestaciones muy subidas de tono, y que a muchos pueden parecer poco acertadas, pero que evidentemente respetan la Constitución y respetan el sistema de las reglas del juego normales de un país democrático. Y yo creo que esa es la diferencia. Y como muy bien dice Ricardo, yo creo que
el potencial o los potenciales pactos PP y Vox no molestan al electorado del PP en exceso, molestan a los partidos de izquierda, mientras que los pactos de la izquierda no han molestado al electorado de derecha solo, ha molestado a todo el electorado de derechas y de izquierdas. Derechas y izquierdas. Y yo creo que gran parte, todavía no lo hemos visto por lo que has dicho al principio del programa, que es unas elecciones municipales y autonómicas se ha sostenido el voto de izquierdas en gran medida por los líderes locales o autonómicos que había. Ahora que son elecciones generales, veremos si no hay un correctivo superior al gobierno de la nación por esos pactos. Bueno, lo que dicen los sondeos es que sí, vamos un poco con lo que están pronosticando, ¿no? Sí. Tenemos ese sondeo de GAT3, el del Mundo del fin de semana, hay otro de Sociométrica en el Español, creo que hay alguno que es ayer vino Fernando Jauregui y nos trajo uno que no puedo decir de quién es, pero ese aventuraba una suma de 190 escaños del Partido Popular y es una empresa importante del Partido Popular y Vox, o sea que y entonces hay un elemento que más o menos se mantiene en todos los sondeos y me parece interesante, y es que solo el Partido Popular podría conseguir más escaños que la suma del Partido Socialista y Sumar en el Parlamento, con lo cual se podría producir algo que ya hemos tenido, facilitar, que son gobiernos en minoría. facilitar una investidura. Bueno, de hecho, cuando entró, ya las hemos tenido. Cuando entramos Eduardo y yo en el año 96, hubo 155 escaños, que recordar. Pero es que Felipe González gobernó la última legislatura en minoría, Zapatero gobernó en minoría y el propio Rajoy, Aznar por supuesto, y el propio Rajoy también ha gobernado en minoría. Sí. Ha habido gobiernos en minoría. Sí, ha habido gobiernos en minoría. Muchas veces, en los años 90, en los años 2000, que cuando ha habido mayorías absolutas, la gente echaba de menos la falta de mayoría absoluta. Totalmente. Porque tiraba más al acuerdo y no sé qué, Totalmente. la mayoría absoluta tendía a arrasar. Se hablaba del rodillo y todo eso. Claro. De manera que no solo han existido, como tú bien dices, Federico, es que ha sido alabadas, esos gobiernos han sido alabados por gran parte de la población. Federico, hasta tal punto que muchas veces la consecución de un gobierno en minoría te daba una mayoría absoluta después. Eso es. Le pasó a Aznar. Le pasó a Aznar y le pasó también a Zapatero. Efectivamente. Es decir, que ese aspecto, yo creo que en el fondo la sociedad española, que vuelvo a insistir, una sociedad moderada, le gustan los pactos, pero pactos lógicos dentro de la Constitución y dentro de las reglas del juego. Claro. Los consensos son esenciales. Sí. La palabra consenso, que ya se nos ha olvidado, que parece que son esas palabras del siglo XVIII, ¿no? Con esos sondeos en la mano, hay un factor en esos sondeos quiero que analicemos, que es que todavía está por ver. Ayer me decía Narciso Michavela, le pregunté, Sumar. Es verdad que ya en este sondeo de GAT3 aparece Sumar, pero todavía es una aparición un poco forzada, porque no estaba cerrado cuando se hace la encuesta, obviamente no estaba cerrado del todo el acuerdo con Podemos, aunque ellos ya preguntan, en principio obviando a Podemos en la ecuación, pero no se ha consolidado, digamos, no estaba consolidado a la marca. Ahora ya empieza a estar consolidada la marca y nos vamos a enfrentar más que a un bipartidismo, a un bibloquismo. Lo que se va a jugar aquí es un bloque de izquierdas contra un bloque de la derecha. Y yo no sé Sumar qué impacto real va a tener o no. No te puedo decir. Por otra parte, yo creo que dentro del propio Sumar hay cierto movimiento de descontento, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con Irene Montero. Totalmente. Y de hecho creo que han convocado el Mundo Podemos un congreso extraordinario, una reunión extraordinaria. Una reunión el sábado. Y entonces no sé exactamente qué es lo que puede salir de esa reunión, pero a lo mejor es un último momento de presionar para que estén determinadas personas en las listas, ¿no? Pero yo no sé exactamente qué efecto, pero evidentemente, hombre, lógicamente, si se suman todos esos grupos que se han quedado en 4,5 y en 4,20 y 4,80, pues la suma va a dar, yo creo, más posibilidades de conseguir escaños, ¿no? Bueno, eso del 190 que decías que te han dicho, iría en contra de cómo has abierto el programa, de que ni habría mayoría absoluta
No, mayoría sería mayoría, pero con Vox. Bueno, pues 190 sí. Es mayoría absoluta, casi con Vox, quiero decir, estamos hablando de 150. Sí, que eso es lo que dice la encuesta de GAT3. Sí, pero yo creo que ahora mismo la gente yo creo que lo que está es muy, muy revenida contra los últimos comportamientos. Y a mi modo de ver, para mí lo novedoso en estas 2 semanas que llevamos, es que yo tengo la sensación de que el propio gobierno se ve que pierde las elecciones. Y por eso está dando bandazos. ¿Palos de ciego? Sí, de repente se habla de la derecha extrema y extrema derecha. Y de repente que hay que hacer énfasis en la economía, claro, que ha ido bien. Y de repente que hay que fabricar un Sumar para que sume con el PSOE. Y de repente hay que destruir a Sumar porque le quita votos al PSOE. Oiga, da la sensación de que usted no cree en la victoria, ¿no? Uh-huh. Y me parece lo más significativo de estas 2 semanas después de las elecciones. Bueno, yo creo que la elaboración de las listas del Partido Socialista es una obviedad, quiero decir, no vamos a ganar, por lo tanto vamos a colocar a todos los nuestros donde podamos, ¿no? Sí, eso puede ser una vía. Sí, eso es evidente. Es decir, yo creo que tal vez no hay una línea clara en cuanto a la política normal, pero por otra parte ya en un momento preelectoral ya puede haber todo tipo de diapasones más altos de lo normal, ¿no? Es decir, la propia actuación, la propia del presidente del gobierno, en frente de todo el mundo, de todos los congresistas y senadores del Partido Socialista, entre los aplausos después de las elecciones, el lunes, creo que fue el lunes, sí. El lunes mismo, y sobre todo el discurso fue de una dureza que la verdad es que yo creo los vídeos de esa semana. Yo prácticamente no he podido, no recuerdo nada parecido en cuanto a la dureza de ese mensaje. De hecho, luego no tenía sentido mantener ese perfil, ¿no? Si quiere ganar, desde luego, ¿no? Era un perfil absurdo. Ese es el perfil de Podemos y así le ha ido, claro, ¿no? Es decir, el perfil de la confrontación, de buscar un enemigo e ir a por él, capitalista despiadado, los banqueros, los poderosos, la casta, tal, ¿no? Eso no va a ninguna parte hoy. Es decir, pudo tener un momento, pero a día de hoy no. Ese es el mensaje 15M. Claro, pero ese ciclo se ha pasado. Y tuvo un momento, pues es un ciclo que ha pasado. Está muerto ese ciclo. ¿No? Me acuerdo que hubo una manifestación brutal, una performance que se montó dentro del Museo Reina Sofía, del que ha sido presidente una época, que se veían pues a una serie de vehículos que iban pasando, y entonces con toda una serie de cabezas de todos los líderes boca abajo, y entonces una especie como de manifestación brutal en contra de todo lo que había supuesto pues nuestra Constitución, nuestra democracia en los últimos 50 años, ¿no? Después de conquistar los cielos, después de ocupar la Puerta del Sol y todo aquello, ¿no? Ese mensaje, yo creo que en este momento el país no lo entiende, ¿no? Yo creo que está escaldado, ¿no? Está escaldado. No lo entiende, no le gusta y está escaldado porque ha visto cuáles son las consecuencias, es decir, del que no se cambiaría de barrio y se va al chalet de Galapagar. Eso, el pueblo se siente engañado. No solo aquí, ¿eh? Recuerdo que eso nace con un movimiento que se llama el de los indignados en Francia, claro. Bueno, que ya no existe. Pero que por otra parte tiene de vez en cuando rebrotes, como el tema de los chalecos amarillos, ¿no? Los amarillos y el voto a Le Pen y el voto a la extrema derecha. Claro. Que eso es lo que está, y un partido socialista francés que todavía que está todavía luchando por sobrevivir. ¿no? Claro, efectivamente. Entonces es verdad, pero por eso digo ese ciclo termina. Pero ese ciclo termina muriendo en los partidos, como decíamos antes, los partidos que entonces protagonizaron ese descontento, pero sin embargo surge otro elemento que es Sumar, pero no, esto es la izquierda de siempre, es la izquierda unida, siempre lo ha habido. Hay un porcentaje, pero vamos, desde las primeras elecciones, Eduardo, si te acuerdas, pues igual, eso va a ser Sumar, 12, un 14. ¿Por qué no? No sé. Es que me parece que sería lo más lógico. Siempre ha habido un partido comunista, siempre ha habido un Judanguita, siempre ha habido... La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz,
siempre ha sido Izquierda Unida, comunista, siempre. Y nunca ha dejado de serlo. Luego, ahora lo continuará siendo porque no ha dicho que haya cambiado. Entonces, España, este país que tenemos de la renta que tiene, con las crisis que ha tenido y no sé qué, pues el comunismo es el 10%. Y lo normal sería que sacara el 10%. Claro. Yo me vais a preguntar, yo creo que Yolanda Díaz es tan comunista ahora mismo como yo. Pero no, lo digo, me da la sensación de que su objetivo hoy por hoy no es liderar un partido comunista o pequeño, no, ella creo que esto entonces está jugando mucho a lo transversal. Ya, por eso está jugando a lo transversal, porque su objetivo no se llama Izquierda Unida, se llama Partido Socialista Obrero Español. Pero eso digo que es otro bandazo. Es otro bandazo. Porque Yolanda es una creación exclusiva de Pedro Sánchez. Muy ayudado por el otro, que es el que la designa, le da el dedazo para ser vicepresidente. Pero yo creo que Sánchez ve una chica de formas adecuadas, modosas, que además tiene la etiqueta de Izquierda Unida y que además es puesta por Pablo, que era su rival más o menos oculto, pero su rival, y ahora resulta que la pone y ahora dice que la quiere destruir. Pues mire usted. Lo que es curioso es el movimiento de Pablo, es decir, de Pablo Iglesias, es decir, designar a esta persona que evidentemente pues es un señor absolutamente inteligente, brillante, etcétera, es decir, que este señor no se diera cuenta de que iba a ser, es decir, una de las principales actrices para destruir. Pregúntale a un señor que se llama José Manuel Beiras qué opina él de Yolanda Díaz. Sí. Sí. Claro. Tiene un concepto. Claro. A ver, por eso esto nos salga un poco de lo que estamos del tema electoral, pero por eso Feijóo en uno de los caras a caras que tiene con Sánchez, cuando empieza hablando de Sumar, le dice: yo si quiere nos vamos a tomar un café y se lo cuento. ¿Con quién está usted? Claro, porque a ella y la gente que la conoce de Galicia lo saben. Es decir, ella siempre ha jugado a su favor y a su propio beneficio y a su propio interés. Y allí se ha llevado por delante a gente como José Manuel Beiras. O sea, el destrozo que le hace ella al BNG es brutal, ¿vale? Pero como se lo hace a las mareas, como se lo hace a todo lo que se le pudiera poner en su camino. En su camino, claro, de su propia ambición personal. Y eso es Pablo. O de la defensa de sus ideas. Eso es. Y entonces con Pablo Iglesias le ocurre lo mismo. Pablo la designa, pero luego ella dice, no, este es un obstáculo para mí. No quiero saber nada de este, ni de Irene Montero, ni de nada que se le parezca. A mí me dio la impresión, vamos a ver, Benavente escribió una comedia estupenda que se llamaba El príncipe que todo lo aprendió en los libros, que es, pues mire usted, estos profesores de universidad sin la más mínima experiencia vital, la mayoría de ellos, pues lo que pasa es que en negociar se equivocan. Yo creo que había una rama dentro de Podemos que era Izquierda Unida y había que absorberla, y entonces parece que la fórmula menos difícil es coger a esta Yolanda, pero luego Yolanda ha salido lo que sabía Beiras, como tú dices, pero no es, o sea, me encaja en la personalidad caudillista de Pablo Iglesias, y lo que ha hecho es, bueno, como Franco hizo con la Falange y los tradicionalistas, pero que los absorbió, los deglutió y los hizo desaparecer. Es listo, pero es un vanidoso, y al final la soberbia y la vanidad se la han podido con él. Entonces, y Yolanda... o también a lo mejor todo lo había aprendido en los libros. Claro. También puede ser. Y le faltaba la práctica del día a día, ¿no? Y Yolanda al final lo que ha hecho... Yolanda entendió que con Podemos no podía ir a ningún parte. Podemos era un lastre en su camino. Con Podemos no podía ir a ninguna parte por lo que estábamos diciendo, porque ese ciclo se había acabado, porque ese discurso ya no tenía sentido y la gente ya no lo compraba. Entonces ella intenta jugar a la transversalidad. Sí. Cuidado, aquí hay una mente pensante en todo eso que no es Yolanda Díaz, que se llama Íñigo Errejón, que es el que desde hace mucho tiempo lleva planeando
una operación de este tipo para cargarse a quien... Desde la ruptura y con un punto de venganza, ¿no? Claro, con un punto también de venganza, pero él siempre hablaba de la transversalidad, de que ese movimiento no podía ser un movimiento solamente del Partido Comunista, sino que tenían que buscar en sus propios extremos esa transversalidad en el electorado, claro. Siempre me dio sensación de ser más inteligente. Íñigo, infinitamente más. Sí, y más cauto. Y menos vanidoso. Y más seguidor de la Clau. Más realista. De la Clau, de todo ese tipo y toda esa idea y todos esos principios filosóficos, ¿no? Luego hay una cosa, paralelo a lo que estás diciendo, Yolanda no votó a favor de la ley del solo sí es sí, que era un poco la bandera de Podemos. Ella dejó bien claro, como ha dejado siempre bien claro, que una cosa era Podemos y otra ella. Tiene razón. Y ahora no sería extraño que ese Congreso Extraordinario o lo que sea surjan problemas. Vamos a ver qué pasa, porque... No sé si será posible. Podemos ya no puede presentar ninguna lista. Ya no puede hacerlo. No, ya no puede. Es decir, no puede segregar de alguna forma, no. Porque una vez que se ha unido a Sumar, ya no puede tener... No, sí, puede hasta el lunes... Claro. Hasta el lunes puede presentar listas, claro, porque ellos siguen manteniendo su marca. Claro, ellos podrían romper el sábado la coalición pero ya han dicho que eso no lo van a hacer. O sea, me cuesta creer que lo hagan. Pero ha debido doler mucho el tratamiento que han hecho determinados, porque incluso a Ione Belarra la sitúan en un lugar cuarto o quinto, me parece, la lista. Ione Belarra no sale. Ahora mismo con esa encuesta en la mano, con las encuestas que ellos mismos tienen en la mano, Ione Belarra no sale. Es decir, ya no, por supuesto, Irene Montero, que ni siquiera están tampoco, pero no sale, con lo cual Podemos se queda fuera absolutamente todo. Y supongo que la escabechina habrá sido similar en muchos sitios de España. En muchos sitios de España, y encima les ha puesto, digamos, para que veas cómo es el personaje, les ha puesto cláusulas para que si una vez pasadas las elecciones y formado el grupo parlamentario deciden irse, pierden el dinero que les corresponde claro. Pero pueden pasar al grupo mixto eventualmente. Sí, pero sin pasta. Hay un grupo parlamentario sin pasta, ¿dónde va? Si no tienes dinero para nada. Claro. No puedes hacer nada sin dinero en un grupo parlamentario. Vosotros que habéis sido ¿qué haces tú en un congreso si no tienes dinero para tener ni un asesor ni una secretaria? No puedes tener nada. Es horror. Claro, entonces... Y para hacer la campaña. Para hacer la campaña, por supuesto, claro. Para hacer una campaña, claro. No, por supuesto. Entonces, la situación para ellos es muy dolorosa porque es un ninguneo absoluto y los ha destrozado. En cualquier caso, que nos quedan 8 minutos. El futuro, preveyendo que vaya a pasar lo que dicen los sondeos que va a pasar, ¿a dónde vamos? Bueno, Ricardo decía la importancia del año 24. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, si ahora España sale de estas elecciones con un gobierno moderado, sensato, que no imponga a la sociedad española ingenierías sociales, yo creo que tenemos problemas graves que arreglar, pero yo creo que podemos encarar el futuro con tranquilidad. Para mí, si volviera a repetirse el gobierno Frankenstein que tenemos, sería muy, muy mal escalón para encarar el futuro. Sí, porque los problemas van a estar allí y están aquí. Es decir, que es evidente que la economía pues no va mal en nuestro país, afortunadamente, pero estamos viendo un poco países de nuestro entorno que están sufriendo enormemente pues una crisis profunda en muchas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que encarar este año 24 con una posición clara, con una posición clara por parte del gobierno y una oposición también colaborativa, es decir, no olvidarnos ya del todo es no de lo que diga el otro y llegar a una serie de acuerdos que en el fondo es lo que nos pide la sociedad española siempre, es decir, llegar a acuerdos, llegar a pactos y gobernar pues como se ha gobernado muchas veces, es decir, en los temas del terrorismo que yo pues pude seguir más entre el año 96 y el año 2000 había acuerdo, sí, es decir, había pacto constantemente, tuve una relación espléndida
espléndida con Alfredo Perrualcaba, tuve una relación espléndida con Juan María Tucha, es decir, que en todo ese tipo de cosas nos sentíamos perfectamente acompañados, porque hacía el Partido Popular en ese momento, el gobierno del Partido Popular en ese momento, miraba hacia atrás y hacía la política que quería la sociedad española en esa primera legislatura, ¿no? Y por eso hubo una segunda legislatura con mayoría absoluta. Por lo tanto, eso te digo que yo tengo esperanza que esto vuelva a producirse. Lo cierto es que si el PSOE pierde las elecciones, que todo apunta a que eso es lo que va a ocurrir, Sánchez no va a seguir, bueno, creo que se quede jefe de la oposición. O sea que, digamos, ese obstáculo, que yo creo que sería un obstáculo insalvable, se salva de alguna manera. Por lo tanto, no sé quién lideraría en ese caso el Partido Socialista. Se abrirá un proceso de refundación, entiendo, en el PSOE, que también buena falta le hace, ¿no? O a lo mejor no, esto yo no sé, que los partidos muchas veces o toman resoluciones o toman decisiones que son difíciles de entender desde fuera, ¿no? Pero pues sí, esa es una posibilidad, o no, o a lo mejor continúa, pues incluso pues con una oposición no tan simpática y tan colaborativa como la que yo estaba preveyendo, ¿no? Yo creo que tienes razón, que Sánchez es un obstáculo insalvable. Yo pienso igual que tú, Ricardo. A mí me parece que debíamos rebajar el grado de crispación, de polarización de la sociedad. Algún estudio se hizo hace ya tiempo de que en el Congreso el 80% de las ideas eran comunes y solo se discrepaba en el 20%, y lo que parece a la sociedad es que se discrepa en el 100%. Entonces, si eso es así, si se elimina el obstáculo insalvable, que yo creo que es insalvable porque ha perdido hasta la más mínima brizna de credibilidad. Es que yo creo que él sabe que cualquier cosa que diga la gente no se lo cree, porque tiene una trayectoria de equívocos o de embustes o de engaños que la gente ya no se lo cree. Entonces, eliminado ese obstáculo, yo creo que sería, 1, perfectamente posible; 2, deseable que hubiera un tipo de acuerdo general, no digo en todo, pero sí el decir, oye, vamos a limitar las discrepancias y vamos a ir en lo que pensemos igual adelante. Siempre lo hemos hablado aquí, pero sí, la enseñanza, la educación, ¿cómo pactos de Estado, claro, Federico, pactos de Estado. Sí. En la política de defensa, en la política exterior, ¿qué diferencias puede haber en tema de política exterior o en los temas de educación? Si todos queremos lo mismo, es decir, claro. Oiga, yo prefiero las lenguas cooficiales, yo prefiero educación para la ciudadanía. Oiga, todo eso muy bien, aparquémoslo. Queremos que nuestros hijos sean más digitales, queremos que nuestros sepan idiomas. Claro, mire usted, claro. Eso está fuera de cuestión, ¿no? Yo creo que se podría hacer, porque de hecho ya lo comentamos el otro día. Se hizo. Claro. En situaciones todavía mucho más complicadas. Claro. En situaciones realmente complicadísimas y que había adversarios. Es decir, que cuando empezamos a trabajar este señor y yo, don Eduardo y yo, bueno, es que llevábamos, es decir, el franquismo estaba aquí detrás y la guerra civil estaba hacía 30 años. Claro. Y la mayoría del país pensaba que lo más fácil es que volviéramos a repetir el episodio de la Guerra Civil. Sí, señor. Y sin embargo, se hizo una transición que ahora se cuestiona, pero que asombró al mundo. En aquellos tiempos... La cuestionan algunos. No, cuestionaron algunos. Pero la mayoría no lo cuestionamos. No, de acuerdo, pero cuestionaron... Lo que pasa es que hace mucho ruido. Y sobre todo también pasa otra cosa. Yo creo que hay una generación que no acaba de entender, es decir, la situación en la que estábamos, es decir, el de dónde venimos. Y de dónde veníamos era un tema bastante complicado. Y ese tema complicado se resolvió. Y ese tema complicado se resolvió por las cesiones y por la concordia y por la generosidad. Y por la generosidad de unos y de otros. Porque sin generosidad es imposible. O sea, si tú no cedes una negociación, todos tienen que ceder. Que iba desde los símbolos hasta el fondo de las cuestiones. Claro. Pero eso se consiguió en la transición, pero porque entonces allí todos, izquierda, derecha, izquierda, muy izquierda, porque ahí estaban Carrillo y compañía, quisieron llegar a ese acuerdo. Desde luego. Y la derecha muy derecha. Y la derecha muy derecha igual. Yo cerraría diciendo que justamente opuesto a lo que se ha venido a ensalzar ahora, sin pactos no hay progreso, sin acuerdos no hay progreso. Y entonces aquí no se puede decir que se es un gobierno progresista y el solo no es no o solo sí es sí. Mire usted,
matice usted un poquito, llegue a acuerdos, a pactos con el adversario, que es la única manera de progresar. Pero pensemos en la sociedad, en el deporte, en la economía, en todo. Hay que llegar a acuerdos. Claro. Los futbolistas que dicen hacen una buena pareja, el extremo y el delantero centro. Mire usted, con acuerdos se avanza, con acuerdos se progresa. Y matices. Y olvidar los blancos y negros. Claro, es decir, y los azules y rojos. Ricardo Martí Fluxá, Eduardo Serra, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer. Gracias. Eduardo, te espero la semana que viene. Naturalmente. Muchas gracias, Federico.